Está con nosotros nuestro próximo invitado, el diputado Alejandro Reyes, diputado electo por la circunscripción 7 de La Paz por Alianza Unidad. Buenas noches. Así es, muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Un verdadero placer que nos acompañe hoy en el Día del Peatón. Alejandro, díganos por favor, ¿qué se siente volver a formar parte de la Asamblea Legislativa? Bueno, primero halagado porque la ciudadanía paceña, especialmente la circunscripción 7, me devolvió el voto de confianza, es decir, confiaron en la labor que he venido haciendo durante estos 4 años y medio, casi 5, y me devuelven con otro voto de confianza que va a permitir concluir el trabajo que venimos haciendo prácticamente desde 21F. Por lo tanto, estoy más que halagado y predispuesto a servirle al pueblo paceño. Maravilloso. ¿Qué le motivó a volver a postular como asambleísta? Mira, yo creo que La Paz está en un momento muy complicado. La Paz necesita liderazgos, La Paz necesita un norte y un referente, y en ese sentido viene transcurriendo toda mi gestión buscando primero soluciones para La Paz y segundo poniéndole un freno también al desastre populista que estamos viviendo en el municipio. En todo caso, lo que hemos venido haciendo desde el 21F, que es la construcción de otro estado, la planificación de otro país, por fin va a ver la luz ahora en noviembre, cuando tengamos un presidente que no va a ser del MAS, indistinto de quién de los dos que está en el balotaje vaya a ganar. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahora es construir otro país, construir otra visión democrática, y en ese trabajo estamos. Denunciamos al principio, desmantelamos en este caso el partido del Movimiento al Socialismo y su autoritarismo, y ahora nos toca la construcción, y por eso estamos a medio camino y habrá que concluir en esta gestión con la construcción de un país mejor. Alejandro, ¿usted considera que se logrará una transición ordenada hacia la próxima asamblea? Mira, hay algo muy importante. Todos estábamos con el riesgo de que pudiera suceder algo entre la elección y el camino a la transición. Sin embargo, lo que estamos viendo es que ya el gobierno no tiene poder para poder ponerle piedras en el camino al cambio de gobierno. Y obviamente tenemos que tener una transición ordenada. ¿Qué significa eso? Que el actual presidente le abra las puertas a los dos candidatos, entregue insumos de información y permita a los equipos de ambos poder generar ya rápidamente medidas el primer día. Y lo mismo con la Asamblea Legislativa. Sabemos ya quiénes son las fuerzas, sabemos quiénes están en las mayorías, y por supuesto lo que tiene que haber es una transición ordenada, abrir las puertas de lo que está en rezago en la Asamblea Legislativa para poder tener un trabajo rápido, pulcro y eficiente desde el primer día de gestión. Muy bien. ¿Es posible entonces? Por supuesto, pero en todo caso la llamada es a los presidentes de las cámaras. Hoy los dos presidentes, tanto Andrónico Rodríguez como Omar Yujra, no están convocando a sesiones, no tienen reuniones con su propia bancada. Por lo tanto, lo que tiene que pasar ahora es que empiecen a abrir las puertas de esas cabezas de las cámaras para poder ya empezar a involucrarnos los que van a estar en la próxima legislatura. ¿A qué se debe que no llamen a sus diputados? Bueno, la realidad es muy simple, porque el MAS ha colapsado en sí mismo, ya no tienen bancada, el señor Omar Yujra ya no puede convocar ni siquiera a la directiva, porque no tiene posibilidad de llegar a acuerdos y consensos. Por eso, lo mejor que puede hacer es convocar a todos, abrir las puertas y la información de la Asamblea Legislativa para que ya la próxima Asamblea pues empiece a trabajar y a pensar cuáles van a ser las prioridades, y desde el día 1 podamos trabajar. Alejandro, ¿qué diferencia va a haber en la nueva Asamblea con la casi nula participación del Movimiento al Socialismo? Bueno, la primera diferencia es que hay una esperanza, hay una oportunidad desde ya de cambiar las formas de gobierno. ¿Qué quiere decir? Antes el Movimiento al Socialismo tenía los 2/3. Nunca llegó a acuerdos, consensos, utilizaban el rodillo parlamentario para hacer lo que quieren. Y cuando les tocó negociar en esta última gestión, no lo supieron hacer. Trataron de imponer, y en lo que imponían las cosas perdieron hasta su propia bancada. Hoy, los nuevos legisladores, el nuevo presidente, los nuevos presidentes de las cámaras tienen que entender que parte esencial de la democracia, de sacar adelante al país de la crisis y además de reformar el Estado,
requiere acuerdos y consensos, y todo eso se parte con la confianza. Y en ese sentido, si va a haber confianza, va a haber acuerdos y se va a poder sacar al país lo más rápido posible. Caso contrario, si caemos en el autoritarismo, en la demagogia, en la mentira, se van a estancar las bancadas y, por supuesto, ahora hay más fuerzas políticas que antes. Eso significa que puede haber mucho mayor fragmentación. Alejandro, queremos conocerlo un poco más a usted. Cuéntenos un poco acerca de su carrera profesional, su carrera política. Bueno, yo soy politólogo de formación, estudié ciencias políticas, tengo una maestría en administración pública, tengo otra maestría en administración de empresas, tengo un diplomado en comunicación política y tengo un diplomado en educación superior. Además, soy casado, tengo una hermosa niña, soy padre de familia. ¿De qué edad es su hijita? Tiene 3 añitos. Es chiquita todavía. Es pequeña y bueno, es realmente el centro de la vida de uno, ¿no? Y claro. es la motivación más bien para seguir adelante y por supuesto pelear por un país que sea pues digno para los niños, para los jóvenes y que puedan tener oportunidades más adelante. Dentro de su carrera política, ¿qué propuestas usted tiene para poder llevar adelante también a la ciudadanía? Bueno, en esta elección nos hemos centrado principalmente en los problemas que tiene La Paz, porque soy uninominal de la zona sur, represento a la zona sur, Palca, Mecapaca y Achocaya. ¿Cuál es el problema fundamental de la zona? El tema de límites. Necesitamos pensar La Paz de otra forma, ya no solamente como un municipio, sino más bien hay que interconectarla a través de la metropolización con los otros municipios, planificar cómo va a ser el departamento de La Paz y por supuesto rescatarla del desastre en el que está. Esa ha sido nuestra labor de denuncia y fiscalización durante todo este tiempo y va a ser el norte de nuestro trabajo. En todo caso, creo yo que lo que le espera a Bolivia es mucho mejor de lo que venimos viviendo y claramente La Paz tiene que recuperar y para eso vamos a trabajar. ¿Qué propuestas o qué aspectos usted cree que han considerado las personas al momento de elegirlo nuevamente usted? Yo creo que hay 2 cosas muy importantes. Primero, que vengo haciendo una gestión que ha tenido bastante repercusión en la defensa de la paz y de los derechos de los ciudadanos y eso me ha entregado la confianza de los paceños, especialmente de la circunscripción que represento. Y segundo, que la gente, el país, todos quieren renovación, pero renovación entendida en qué sentido. Necesitamos gente nueva, necesitamos gente preparada y necesitamos nuevas formas de hacer política. Entonces yo creo que juntando una experiencia que tengo ya de gestión más la edad que tengo, que son 37 años, creo yo que podemos englobar justamente experiencia y juventud y por eso la gente ha terminado respaldando mi propuesta. La propuesta que usted está llevando en adelante ahora para la ciudadanía, ¿podría explicarnos un poco más? Claro que sí, como te decía, lo principal es el tema de la metropolización, el tema de la solución de límites que tenemos en conflicto hoy. Vamos a generar un consejo metropolitano donde podamos englobar a todas las autoridades desde el nivel central hasta el nivel subnacional, porque tenemos normativa, tenemos la ley de límites y tenemos la ley marco de autonomías. Lo que no ha habido son los consensos. Tiene que haber un gestor de esos consensos y eso voy a ser yo como diputado uninominal. Y además que entendiendo la crisis en la que estamos, necesitamos sacar adelante el departamento y nada mejor que el turismo. El turismo es clave en La Paz. Podemos generar un circuito de turismo, podemos incentivar al turismo desde políticas públicas en el plano nacional hasta lo regional, hay que coordinarlas y lo más importante también dar seguridad jurídica para inversores en turismo y para inversiones en el departamento. Todo eso se va a poder hacer de acuerdo a la confianza que se dé en el próximo gobierno y a la gestión de proyectos que podamos tener como parlamentario, como ejecutivo y también dentro del marco de esta gestión intergubernamental, por así decirlo, desde lo macro hasta lo micro en el departamento. Viendo la composición actual de la nueva legislatura o bueno, de la nueva asamblea, ¿usted cree que habrá mayor productividad legislativa? Todo depende de cómo partamos. Si partimos con confianza, con consensos, con acuerdos claros y sabiendo lo que vamos a hacer, vamos a tener éxitos rápido. ¿En qué sentido? Si tenemos una política económica clara y se generan mayorías, vamos a poder avanzar en la recuperación económica. Si tenemos una política con respecto a la justicia, lo propio. Si tenemos visión del país que queremos, ya sea el señor Tuto Quiroga o Rodrigo Paz, y puedan ejecutar de acuerdo a la mayoría
mayoría parlamentaria que se geste, podemos sacar adelante al país. Pero como te decía, todo parte del consenso, del acuerdo y de la práctica de ambos para que la democracia tenga frutos en este país. ¿Y cómo van a conseguir esos consensos con las otras fuerzas políticas para lograr la aprobación, por ejemplo, de los créditos? Nadie tiene mayoría, primero. Segundo, ciertamente necesitan por lo menos 2 fuerzas para tener mayoría simple y hasta 3 fuerzas para tener 2/3. Eso los obliga a quienes están en el gobierno a pactar, a pautar y a tener un acuerdo simbiótico en la Asamblea Legislativa, donde se debatan los problemas de Bolivia y no tenga que salir el conflicto a las calles. Por lo tanto, va a depender justamente de esa confianza. Esperemos que el próximo gobierno, sea quien sea, pues tenga esa voluntad política de generar acuerdos. Hablando precisamente del próximo gobierno, estamos a 42 días de conocer al próximo presidente y Samuel Doria Medina ha asegurado que apoya a Rodrigo Paz. ¿Qué opina al respecto? Bueno, Samuel justamente dijo que iba a apoyar al primero, lo cual es consecuente con lo que después dijo, que es apoyar a Rodrigo Paz. Nosotros como bancada estamos en un debate y consensuando también cuál va a ser nuestra labor en este interín. Sabemos que nosotros no tenemos participación en el balotaje, por lo tanto estamos en una franca evaluación de lo que va a suceder y estamos perfeccionando las medidas que queremos tomar de entrada. Y como te decía hace rato, se necesitan por lo menos 2 fuerzas para lograr mayoría simple. Es el momento oportuno para que nosotros rescatemos lo mejor que tenemos, que era el plan económico, con seguramente la reforma judicial y algunos otros aspectos que podemos llegar a involucrar o a incluir dentro del programa de gobierno de cualquiera de los 2 presidentes que venga. Eso es una oportunidad muy grande porque creo yo que Unidad tenía a los mejores gestores públicos, como por ejemplo José Luis Lupo, que tiene todo el conocimiento y el know-how de las multilaterales y bilaterales necesarias para los créditos, y por supuesto la gente que estuvo a cargo del programa. Eso va a poder ser una oportunidad tanto para nosotros como para los bolivianos y para el próximo gobierno de incluir eso y poder sacar al país rápidamente de esta crisis. Alejandro, ¿qué pasará con el electorado que apoyó a Samuel? ¿Usted cree que se inclina más por el binomio Paz-Lara o por el binomio de Tuto? Mira, yo creo que todo eso va a depender de la campaña. Estamos a 42 días, como tú dices, y creo yo que no ha partido todavía la campaña. No hemos escuchado grandes propuestas, no hemos escuchado mucho de los candidatos y tampoco ha habido un debate. Entonces yo creo que va a ser decisivo los debates entre los candidatos, los debates entre los vicepresidentes y lo que vaya a pasar con la guerra sucia, que ciertamente tuvo mucho que ver en la primera vuelta. ¿Cómo califica usted el trabajo del Tribunal Supremo Electoral? Yo creo que ha sido un trabajo muy limpio y muy pulcro. Realmente el Tribunal Supremo Electoral ha sacado adelante una elección que desde ya veníamos denunciando que podía haber sido trancada en muchos de los aspectos y que obviamente lograron generar los consensos internos, despejar las dudas que hubo siempre y generar resultados que nadie cuestionó. Eso es muy valioso, ha sido la elección más importante del bicentenario, digo yo, y obviamente lo que les queda es generar este balotaje que va a ser también histórico en Bolivia, tener un presidente y obviamente lo que no podemos hacer, y eso lo dejamos como alerta, es que esta asamblea saliente, que tiene 1 mes y medio de vigencia, un poco más, tomar atribuciones y decisiones sobre los nuevos vocales del TCE. Eso no lo podemos permitir, eso tiene que hacerlo la próxima Asamblea Legislativa y tendrá que ser de acuerdo al diseño de país que vayan a trazar las próximas autoridades. ¿Qué opina usted del CIREPRE? Bueno, yo creo que el CIREPRE terminó convenciendo a todos, si bien había dudas por lo que había pasado el 2019, yo creo que se generaron certezas el día de, no hubo nada sospechoso y fue parte fundamental de esa confianza que hoy tiene Hassan Teufel y el Tribunal Supremo Electoral. Muy bien. ¿Usted cree que los debates del vicepresidente y del presidente van a influir y van a marcar la tendencia para quién va a ser el ganador? Ciertamente sí. Es más, yo apostaría que van a ser definitorios. ¿Por qué? Porque en la primera etapa han sido justamente los debates los que han hecho subir o bajar a los candidatos. Había un candidato que nunca debatió
que apareció en un solo debate y fue debut y despedida. Entonces yo creo que ahora sí, el momento de contrastar ideas va a ser muy importante, porque además la televisión y los debates van a ser pues con una máxima audiencia, con una gran audiencia, por lo tanto yo creo que va a ser fundamental. Yo me imagino que los equipos de campaña y los propios candidatos están trabajando fuertemente en prepararse para los debates, porque eso va a ser decisivo en la elección. Bien, una de las fuerzas ha pedido al Tribunal Supremo Electoral que no hayan encuestas en esta etapa. ¿Usted qué opina? Bueno, yo creo que el Tribunal Supremo Electoral primero tiene una normativa, tiene después un abanico de encuestadoras que son aprobadas y en las cuales ellos tienen la metodología y las formas de control. Por lo tanto, yo creo que va a ser indistinto. Seguramente va a haber mediciones y seguramente van a tener su incidencia, pero en todo caso creo yo que no es parte esencial de una tendencia. Yo creo que ahora el boliviano tiene solamente dos opciones y tiene que elegir entre A o B, y en ese sentido creo que las encuestas no tienen tanta importancia como en una primera etapa. ¿Ha logrado hacer algún análisis respecto de los otros diputados electos? Mira, yo solo conozco a los que están repitiendo junto conmigo. Y bueno, tengo dos colegas que son de mi bancada, una colega que es de Santa Cruz, de Creemos. Yo creo que a los nuevos no los conocemos, los vamos a conocer en los primeros días. Alguno que otro ha salido en medios haciendo una que otra propuesta, pero nada realmente articulado como bancada. Los vamos a conocer yo creo que el primer día y ahí vamos a saber también cuáles son sus formas de relacionamiento interno en sus bancadas y cuál va a ser la forma de relación entre bancadas. Bien, muy importante. Queremos saber también qué opina respecto a la liberación del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y del ex cívico potosino Marco Antonio Pumari. Bueno, primero reconocer realmente la valentía y el temple que han tenido ambos, más Yanine Áñez y todos los presos políticos que no han sucumbido a la presión. Reconocemos que son parte esencial de la democracia. Han sido y son perseguidos políticos, y lo que hemos visto y lo veníamos anunciando también es que la justicia, en el momento en el que ve que el poder que tiene interferencia en ellos empieza a mermar, empieza a soltar cadenas y puede comportarse de una manera más independiente. Eso es lo que ha ido sacando el señor Romer Saucedo, que hay que reconocer su labor. Él hizo lo que no hicieron otros, es permitir la revisión de las detenciones preventivas, y obviamente nuestro reconocimiento para él, pero en todo caso no es una justicia que esté saneada. Hay todavía resabios autoritarios. Tenemos un procurador general del Estado que se ha encargado de atacar a todos los que han sido liberados. Tenemos a este director de régimen interior que no quería abrir las celdas. Entonces hay resabios del autoritarismo que poco a poco se van a ir cayendo, pero en todo caso lo importante es que el próximo gobierno entienda que tenemos que tener una reforma judicial. Es fundamental para la democracia, para recuperar independencia judicial y darle un mínimo de certezas a la población de que no sea víctima más de ningún tipo de abuso y mucho menos injerencia. En ese entendido, ¿deberían liberar también a la exmandataria Yanine Áñez? Por supuesto, ella tiene que ser liberada. Entiendo que se están anulando incluso el tema de los procesos por golpe, que es una mentira flagrante. Nosotros sabemos lo que ha sucedido el 2019, ha sido un relato montado por el MAS, y ahora que el MAS no está, se acaba el relato. Entonces, por supuesto que Yanine Áñez tiene que ser liberada. Luego tendrá que enfrentar un proceso tal vez por juicio de responsabilidades, pero en todo caso se atropellaron todos sus derechos. A una exmandataria la juzgaron en la justicia ordinaria, lo cual es inaudito, y por eso seguramente ella también tomará sus medidas más adelante, pero en lo inmediato debe recuperar su libertad, al igual que los otros presos políticos. No nos olvidemos de policías, militares, civiles, que hoy están presos todavía y que tienen que ver la luz de la libertad. El viceministro Gustavo Torrico decía, nos van a extrañar en la próxima gestión. ¿Qué opina al respecto? Bueno, yo creo que ese viceministro es tan irónico y además tan sinvergüenza, que los que van a extrañar estar en el poder son ellos, porque se han acostumbrado a vivir de la plata y los recursos del pueblo boliviano, de los placeres del poder, y lo más importante, no pueden entender
una vida sin no estar en el poder, sin abusar de ellos, de él. Entonces yo creo que más bien el pueblo boliviano no los va a extrañar. Y además no los deberíamos extrañar porque todos ellos tienen que estar aquí rindiéndole cuentas a la justicia. Extrañaríamos a quien no va a estar, a menos que nos estén diciendo que se están por escapar. ¿Usted cree que el próximo presidente o el próximo gobierno pueda garantizar el retorno de los exiliados políticos? Yo creo que una de las consignas es recuperar la independencia judicial y el debido proceso. Y ahí los exiliados políticos podrán retornar. Podrán tener un debido proceso y los que tengan que rendirle cuentas a la justicia, pues que así sea. Pero en todo caso no debería ser la primera acción de cualquier boliviano tener que escapar porque no hay garantías. Yo creo que las garantías poco a poco las vamos a ir restituyendo y vamos a ir votando, sacando esos resabios autoritarios que te iba mencionando. ¿Van a proponer algún proyecto para reformar la justicia? En nuestro programa Comunidad era parte fundamental en la reforma judicial y es además una demanda inconclusa del pueblo boliviano. Hace una gestión y más que venimos reclamando el cambio en la justicia. Es más, incluso Luis Arce Catacora con el exministro Lima convocaron ese grupo de notables para intentar hacer una reforma porque entendían que había una necesidad. Ahora esto es una demanda inconclusa y el próximo gobierno tiene la labor de hacerlo, porque sí o sí no podemos seguir con este tipo de justicia y además parte, para no decir gran parte, de la aprobación que vaya a tener ese gobierno también tiene que ver con la posibilidad de reformar la justicia y de darle garantías al pueblo boliviano y de ahí, a través de ello, ganar seguramente rédito político y popularidad. Alejandro, ¿qué es lo que debería pasar con el ex ministro Arturo Murillo? Yo creo que Arturo Murillo, primero que es una pieza fundamental del retorno del MAS el 2020. Lo que estamos viviendo hoy, 2025, tranquilamente lo podríamos haber vivido el 2020. Si no teníamos una transición accidentada y si no hubiéramos tenido personajes tan nefastos como el señor Arturo Murillo, que produjo con sus acciones el retorno del MAS a través de Luis Arce Catacora. En todo caso hay que diferenciar los perseguidos políticos, que son todos los que han estado presos y algunos siguen todavía, de Arturo Murillo, que se escapó y además con muchísimos cuestionamientos de posible corrupción. ¿Qué tiene que pasar con él? Tiene que enfrentar a la justicia. Se le tiene que respetar sus derechos y sus garantías, pero tiene que enfrentar a la justicia. La defensa del exministro Arturo Murillo aseguró que debería defenderse en libertad. ¿Qué opina al respecto? Bueno, en todo caso la defensa va a utilizar todo tipo de estrategias, pero creo yo que a través de la diferenciación de quiénes son perseguidos políticos y quiénes no, el señor Arturo Murillo yo creo que tiene que mantenerse en calidad de custodiado por la justicia. Bien, estamos a 42 días, ya lo decíamos, para conocer al nuevo presidente. Queremos saber también usted qué opina respecto a cómo debe la gente tal vez de alguna manera direccionar su voto. ¿Qué le diría usted a la ciudadanía? Bueno, yo primero le diría a la ciudadanía que hemos cumplido algo muy importante como país. Hemos logrado librarnos del autoritarismo en 2019 y ahora en 2025 es momento de terminar la tarea. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que elegir claramente y con mucha lucidez qué tipo de país queremos. Si queremos autoritarismo, si no queremos autoritarismo, si queremos democracia, respeto a los derechos, etcétera. Por lo tanto, yo creo que hoy más que nunca el boliviano tiene que ir a votar de manera consciente, estudiada, por así decirlo, del programa de gobierno de ambos candidatos y con la máxima libertad que nos puede dar en este momento un balotaje histórico en el cual no va a estar el MAS. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de elegir más claramente aún a quien vaya a ser el presidente. Antes de que cualquiera de los dos partidos políticos logre asumir el gobierno, ustedes desde Alianza Unidad están dispuestos a sentarse a dialogar con los dos partidos políticos. Mira, como te decía, la composición del Parlamento obliga por lo menos a tener una alianza entre dos fuerzas, ya sea PDC con Unidad, PDC con Libre, Unidad con Libre, etcétera. Y eso obliga a todos a sentarnos en la misma mesa para poder tener un debate claro de lo que queremos como país y qué vamos a priorizar. Por lo tanto, nosotros estamos abiertos, pero como lo hemos dicho siempre, abiertos a las reformas que vayan a mejorar el país, a sacarnos de la crisis, a reformar la justicia, a reformar el modelo económico. Pero también, desde nuestro lado, el
vamos a poner un freno a lo que es el autoritarismo, la demagogia, el populismo, que sabemos que simplemente termina fracturando las relaciones y por supuesto hiriendo también a la sociedad civil. Usted que ya tiene una carrera política formada y experiencia, ¿qué opina de los diputados que tienen 18, 19 años? ¿Estarán preparados para poder asumirlo? Mira, nosotros siempre como sociedad pedimos renovación, pero también somos los primeros en criticar cuando tenemos renovación, probablemente tanta renovación. Muy joven. En todo caso, lo que tenemos que entender es que la política tiene que ser una carrera profesional y a eso hay que entregarle formación, seriedad y por supuesto estar en el plano de la vigencia democrática. Entonces yo creo que si están empezando con 18 años es una oportunidad que muy poca gente la tiene, que es una oportunidad de oro y que la pueden utilizar de buena forma, y eso no es excluyente de que puedan seguirse formando. Yo me imagino que tienen 18 años, van a estar en la Asamblea Legislativa, pero también pueden estar cursando una carrera profesional, que eso no es incompatible, es más, debería ser mandatorio. En todo caso, yo estoy de acuerdo con que haya renovación, pero estoy de acuerdo que tiene que haber una carrera política. Bolivia necesita políticos profesionales para tomar decisiones en momentos difíciles y para que podamos darle certidumbre a la gente desde el plano político. ¿Usted qué opina? ¿Qué papel va a jugar Evo Morales, el MAS, el Movimiento Socialismo dentro del próximo gobierno? Bueno, Evo Morales solo tiene un papel en la historia, que es la del conflicto social y el de la convulsión. No podemos pensar que Evo Morales va a cambiar de perfil y va a ser un demócrata. Eso sería mentirnos a nosotros mismos. El único papel que él va a jugar es el de desestabilizar el sistema político. Por eso es muy importante que el próximo gobierno pues haga que la justicia sea para todos. Es decir, Evo Morales tiene órdenes de aprehensión, tiene procesos vigentes y todos ellos tendrán pues que ser enfrentados en la próxima gestión. Por lo tanto, eso tendría que ser mandatorio para el próximo gobierno. ¿Y el papel del MAS, de Luis Arce? Bueno, yo creo que Luis Arce Catacora ya no tiene papel alguno. Terminó con la peor forma, o sea, de la peor forma, fue el peor presidente del Bicentenario, nos ha llevado a una crisis que ha sido la peor en 200 años, por lo tanto yo creo que su papel en la historia es el peor. Otro papel ya no va a poder jugar. Lo importante acá es que al igual que Evo Morales, él tiene que enfrentar a la justicia, porque él ha sido ministro durante la gestión de Evo Morales, él es el causante de la crisis y obviamente también de mucha confrontación y violencia que hemos vivido, además del atropello de los derechos humanos, como el secuestro de Camacho, Yanine Áñez, etcétera. Hay un abanico de opciones judiciales que tendrá que enfrentar Luis Arce Catacora. ¿Y Andrónico Rodríguez? Bueno, Andrónico Rodríguez, yo creo que esta elección me parece a mí que ha sido debut y despedida, porque no estaba preparado, no tiene el temple ni el carácter y nunca pudo cortar el cordón umbilical con Evo Morales. Y al no cortar el cordón umbilical, pues no terminó de nacer su carrera política. En ese sentido, lo lamentable es que Evo Morales terminó matando al heredero y obviamente eso perjudica pues a la renovación en los círculos más cercanos a Evo Morales. Ha sido un verdadero placer contar con su presencia, Alejandro. Queremos por favor que se dirija hacia todas las personas que lo están viendo y que además han votado por usted. Muchísimas gracias, Scarlett, por la invitación y bueno, a toda la gente que ha apoyado mi propuesta y me ha dado el voto de confianza. Nosotros vamos a trabajar desde el día 1 por la paz, por la circunscripción, por el país. Hay reformas muy importantes que vamos a apoyar, pero también desde el plano legislativo le vamos a poner un freno al populismo y a la demagogia que tanto mal nos ha hecho y por supuesto dispuesto a trabajar con todos los que me han apoyado y los que no, porque finalmente la política es eso, trabajar con todo el pueblo boliviano para sacar algo mejor de todos y por supuesto para tener un mejor futuro. Muchísimas gracias por su confianza, no los vamos a defraudar.